Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches. Les doy la bienvenida a un especial más de estos que estamos realizando alrededor de FICUNAM. Y como ya lo saben quienes han estado escuchando estos episodios, me acompaña mi estimadísimo Mauricio Orozco. ¿Cómo estás, Mau? Qué gusto saludarte una vez más. Hola Enrique, un gustazo volver a compartir espacio contigo y pues a platicar de más cine, que es lo que nos gusta. Así es, vámonos corriendo que ya tenemos entrevista, vamos a hablar de las hostilidades y tenemos a su realizador. Me dieron la oportunidad, güey, para hacer dinero, güey. A Chile, para hacer dinero, güey. Y eso me asegura, güey, que en este pinche carro a lo que yo lleve, güey, nunca me va a llevar un policía, güey. Es normal aquí todo que si me meto así al cártel o algo, pero ¿cuántos años vas a durar ahí? 3, 2. Yo sí quiero vivir un rato más, pobrecito pero con larga vida. Que no hay nada. Aquí nunca pasa nada. Sebastián Molina, realizador de las hostilidades. ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto, te saludamos aquí Mauricio y Enrique. Hola Mauricio, hola Enrique, ¿bien ustedes? Pues muy bien, contentos. Gracias. Muy contentos de tener la oportunidad de platicar contigo, Sebas, si me permites llamarte así. Sebastián, claro. Cuéntanos un poquito de qué trata Las Hostilidades, película que nosotros ya vimos, pero que queremos que le platiques un poco a la audiencia antes de que charlemos contigo. Sí, claro. Las Hostilidades es un documental, es un retrato de la familia de mi padre, contado a varias voces, y es un poco cómo ha cambiado el pueblo en los últimos años a partir de varios puntos de vista de quienes han vivido ahí desde hace mucho tiempo y de la juventud. Sobre todo es como un coming of age de lo que significa el crecer y la cotidianidad de este tipo de lugares. Sebastián, antes que nada me gustaría felicitarte. Creo que Las Hostilidades es una de esas películas inesperadas, pero que dejan un muy buen sabor de boca. Y me gustaría comenzar con una pregunta que creo que es casi como evidente, porque la película inmediatamente te presenta esto. Generas una construcción como casi caleidoscópica de este espacio que quieres representar, pero me da como mucha alegría ver que no es una construcción a partir de algo tan enorme como es el problema que tratas de enmarcar, que es la violencia, sino que te centras en esos detalles que van construyendo este mosaico general y que a partir de ahí generas justamente un sentido hacia el problema más grande que aperturas, a partir también de la voz narradora y de los diálogos de los personajes. ¿Cómo decidiste que querías centrarte en estos detalles para contar este problema tan grande como es la violencia en Santa Lucía? Claro, sí, bueno, una de mis como influencias principales era la literatura de Juan José Arreola, como En la Feria, que es el retrato de un pueblo a partir de varias voces, y la otra que es como igual con esa misma con una estructura similar, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es lo mismo, pero el retrato de un personaje a partir de quienes lo conocieron. Entonces, como que a mí me parecía que abordar el retrato de un lugar de esa manera facilitaba mucho las cosas en la cuestión de punto de vista, en el cual si yo hablaba o yo permitía como hacer este retrato prismático de varias caras, una situación como muy específica, que en este caso yo siempre siento que esto es más que nada un retrato de la cotidianidad, de la cual pues claramente la cotidianidad atraviesa por situaciones de inseguridad y de violencia, pero también el mismo documental habla de otras cosas, habla de la familia, habla de la fiesta, como del convivio. Entonces es algo que yo quería, como no entrar en digamos, como en juicios morales o éticos de lo que está bien o lo que está mal, sino esta cuestión de hacer un retrato lo más subjetivo posible de lo que es la vida, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú mencionas, yo siempre remarco mi presencia, mi voz, mi distancia, la distancia que tengo con los personajes, con esa misma cuestión de yo no entrometerme en un sentido de
de yo darle la voz a alguien, porque yo no le estoy dando la voz a nadie, más bien la gente me está ayudando a mí, y están permitiendo ser grabadas y hacer este retrato. Entonces, para mí era una cuestión muy importante del punto de vista, que se sintiera eso. Sebastián, y justamente ahondando en la pregunta que te hacía Mau y la respuesta que has dado, pues eso es justamente lo que vemos en las hostilidades, ¿no? Un espacio cotidiano, un espacio donde predomina pues la actividad familiar. Y dejas a propósito, digo, por ahí pones algunas pistas, algunos elementos, vemos por ahí, por ejemplo, un retén con fuego, pero realmente son las escenas menos. Escuchamos sobre todo muchos relatos, quizá de la parte violenta pero para ti era muy importante ilustrar justamente todo esto a partir de pues la cotidianidad de toda esta gente que pues vive ahí y finalmente es la que también va escribiendo su historia y es la que, como ya bien dijiste, pues nos la comparte a partir de sus voces. Sí, claro, en ese sentido la puesta en cámara era algo muy importante y también la elección de lentes. Yo decidí como hacer esta cuestión de usar lentes angulares para si yo necesitaba acercarme o alejarme, yo físicamente lo tenía que hacer. En cambio, decidí como no usar muchos lentes telefoteados porque me parecía que la presencia de ese tipo de cámara, con ese tipo de lentes, se volvía como muy voyerista. Entonces, algo que yo quería como mostrar era no mostrar cosas de tal cual crudas, o no era un close-up o un plano cerrado de la violencia, sino mostrar como un ambiente un poquito más amplio. Y a partir de eso, pues sí, entender que hay una secuencia donde me están mostrando sus tatuajes y uno de mis asesores, Ernesto Pardo, yo le decía que yo quería como aislarme lo más posible del punto de vista como periodístico, que siento que estos lugares que están en medio siempre se han retratado, o la iconografía que vemos de ellos siempre viene más desde un punto de vista periodístico, no tanto como de una visión de estos lugares con su propia identidad audiovisual, sí, visual, sonora, cómo suenan, cómo se ven esos lugares. Entonces yo quería hablar como de esos lugares que conozco y verlos de una manera que yo no los había visto representados, al menos a mi gusto, en el cine mexicano. Y bueno, digamos que con base en eso, pues también yo no necesitaba como profundizar y mostrar planos cerrados de violencia, porque se entiende que es un lugar que pasa por violencia. Yo no necesitaba enfocarme precisamente en eso. Esto que mencionas me llama mucho la atención y me emociona incluso un poco, porque hablas de esta distancia que mantienes para tratar de representar estos espacios a partir de las voces de otras personas, pero a fin de cuentas la voz que guía y lo digo dentro de la historia, pero también en la producción, es la tuya. Tú participas como guionista, como fotógrafo, como editor, como director, básicamente tienes muchísimos puestos en la peli. Y eso también va acompañado con que utilizas gente de tu familia, tengo entendido son tus primos, ¿no? Sí. ¿Cómo lograste generar esta distancia a partir de algo tan personal y tan propio? Dices esto de los lentes, de la cercanía y demás, pero ¿cómo también generas esta distancia para decir, me mantengo con un aspecto respetuoso, pero casi, digo, yo sé que el documental no lo puede lograr al 100%, pero casi se siente neutral la visión del director? ¿Cómo lograste esto? Pues algo que siempre comento es como una cuestión de, sobre todo el cariño que le tengo a mi familia, el respeto, que siento que es algo que tenemos que tener hacia cualquier otro ser humano, sobre todo pues cuando estamos trabajando con la vida de otra persona más, el diálogo que se establece previo, esto comenzó como yo sigo estudiando en la escuela de cine y esto comenzó como un cortometraje estudiantil. Y entonces cuando yo les planteé la idea de que tengo que hacer como una tarea de la escuela, ellos siempre, también fue la incondicionalidad de mi familia, siempre fue, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? Fue la confianza que nos tenemos y a partir de eso pues también ir como los lazos que ya existen, pero también es un ejercicio de saber dónde estamos. Justo yo siempre menciono que creo que
tengo como estos lazos y esta confianza con ellos, pero al mismo tiempo ellos han vivido un tipo de vida que yo no, que yo he vivido más aquí en la Ciudad de México. Ellos han pasado por situaciones que yo apenas si me puedo como imaginar por cómo me las cuentan. Entonces, pues es entender eso, es entender que es ellos quienes te están ayudando, quienes me están ayudando en este caso. Son ellos quienes están poniendo su voz, su rostro, su vida, sus experiencias. Y creo que a partir de eso, pues lo que comentaba hace rato es entender la distancia que tenemos y, y, y eso, o sea, yo siempre pienso que lo que hicimos mis primos, mis tíos y yo fue como un graffiti. Es como salimos a la calle, hicimos un graffiti en la pared de alguien y es como es un documento de que por ese momento, en ese lugar, en ese momento de nuestras vidas existimos. Y ya, o sea, como que es eso, es un retrato, siento. En esta analogía que haces justamente del graffiti, Sebastián, me quedé pensando justamente en cómo se va desenfocando tu cámara, cómo va creando una sensación también como de bruma y cómo también queda marcado como pues sí, justamente un trabajo de ese instante, ¿no? Porque por algún momento están hablando del pasado, ¿no? De cómo la gente que llegó, pues llegó en otro tipo de condiciones, cómo en ese presente, pues lo que estamos viendo y lo que nos vas mostrando a partir de la cámara y los diálogos que escuchamos, y también un poco de visos hacia el futuro, ¿no? Por ahí vemos imágenes de aviones, que tiene mucho que ver también con la zona de Santa Lucía, también cómo se ha llenado de otro tipo de personas. De alguna manera también para ti era un poco importante marcar, y sobre todo en esto visual que remarco de la imagen, de cómo se va difuminando, que es un momento también de transición, de cambio. Claro, sí, por ejemplo, esa cuestión de la imagen, este documental no solamente está hablado a varias voces, sino a distintos tiempos. Se habla mucho del recuerdo, de la memoria, de cómo eran las cosas antes. Y yo, al menos a mí me pasa que siento que mis recuerdos no son nítidos, no es algo que recuerde como vívidamente, siempre es como algo medio barrido, es la idea de algo que pasó o algo que recuerdo de alguna manera y siento que en la imagen traté de plasmar eso también, por eso las aberraciones con los lentes anamórficos, que hay desarmar un lente de anamórfico como para tener esas aberraciones. El 16, que es también como, siento que culturalmente como que lo notamos como algo que es viejo, ¿no? Entonces cuando habla la gente de cómo era antes, usamos el 16 milímetros. Los sueños, incluso las cosas que son como mágicas, cuando hablan de nahuales, cuando hablan de brujas, ahí también entran otro tipo como de aberraciones, que siempre es como en la noche. Y pues sí, todo eso con esa intención de como comentaba, de contarlo a distintas voces y a distintos tiempos, que para mí como que completaba o cerraba un círculo conceptual de lo que es el documental y cómo se tenía que ver y cómo se tenía que escuchar. También el mismo sonido es como muy, muy importante, la musicalización también como en estas aristas que forman el prisma. Mencionas algo muy interesante, Sebastián, que es esta cuestión de la nitidez del recuerdo, de la memoria. Y justamente algo que propone el documental también es el concepto de la ausencia, de no estar presente, pero también de los que se quedan, de la gente que permanece en el espacio. ¿Cambió algo en ti el volver a este lugar y después ver el corte final? Pues sí, en sí también el lugar ha cambiado bastante. Creo que uno, o lo que yo me di cuenta y siento que es como parte del crecer, es como sentir a veces cosas pueden cambiar muchísimo y otras pueden no cambiar nada. Ahorita vas al lugar allá a Santa Lucía y pues ya lo que antes era llano está lleno de muros enormes porque están construyendo las pistas, todo el piso está muy excavado, como toda la tierra está suelta, está como cortada, empezaron a como romper el piso y vas y como que se empieza a ver distinto
pero de alguna manera todo se siente igual. Me acuerdo que en ese momento, cuando yo estaba filmando, ya había la noticia de que ahí iba a ser el nuevo aeropuerto, que de todas maneras siempre estuvo ahí la base aérea, ¿no? Y la base aérea militar siempre tuvo una presencia como muy clara en la vida cotidiana de las personas del pueblo de allá. Pero cuando yo estaba allá y le pregunté a dos señores que estaban en la banqueta conviviendo, y les pregunté qué pensaban del nuevo aeropuerto, y uno me dijo como con mucha emoción esta cuestión de, pues va a haber edificios enormes, va a llegar la modernidad, va a llegar, van a haber rascacielos, como todo ilusionado, y el otro dijo, no, ¿cómo crees? O sea, todo va a seguir igual, va a llegar más gente, va a estar más peligroso, y entonces, pues creo que es eso, como siempre es como esta dualidad de la idea del progreso, ¿no? O sea, de lo que nos dicen que es el progreso, que al final en muchos lugares, sobre todo en la periferia, o en las zonas como más marginadas, siempre se queda como en una promesa, la promesa del progreso. Y entonces, digamos que eso es lo que siento en cuestión como de cómo cambian los lugares. A veces siento que las cosas se quedan en promesas. Sebastián, mencionabas también el aspecto sonoro, ¿no? Cuéntanos un poquito de la elección musical que tuviste y de cómo la fuiste colocando a lo largo de las hostilidades. Sí, bueno, como bien mencionas, tengo un rap, tengo reggaetón, tengo shoegaze, que podría parecer como lo más apartado. Me acuerdo que hay una película de Denis Villeneuve que se llama Incendios, La mujer que canta, que es una secuencia que empieza en Medio Oriente con una situación de guerra y hay unos niños que los están rapando. Y mientras los están rapando, empieza a sonar You and Who's Army de Radiohead. Entonces le preguntaron a Denis Villeneuve que por qué la elección de esa canción. Y él dijo que si él usaba una música local, él estaba vendiendo algo que no era. Él estaba vendiendo como algo, como si fuera real. Por más que esos problemas pasen, cuando lo que él está haciendo es una ficción, él es un extranjero que está hablando de otro país, entonces, de alguna manera, él escogió una música que le pertenece más como del lugar de donde él viene, para también demarcar como su distancia. Entonces, en las hostilidades hago un juego similar, pongo un shoegaze, que es la música que a mí como que me gusta, como estos guitarrazos muy distorsionados, potentes, que suenan, pero también pongo el hip hop, que es la música que escucha mi papá, mis tíos, mis primos, que yo también escucho, que también siento que visualmente como todo está, como el auge del hip hop noventero, tiene como ciertas secuencias como así, como el ojo de pez, el blanco y negro, como asimilar como un estilo que también se ha como adueñado mucho ese tipo de lugares, como lo que es el barrio, lo que es como la calle. Entonces, por ende, pues también este tipo de música les llega. Y el reggaetón, una de las canciones de reggaetón es de mis primos, entonces de pronto también tengo ahí unas canciones más como de guitarra mexicana, entonces es como esta cuestión de las distintas edades, las distintas personas que habitan ese lugar y la música que se escucha también en ese lugar. O sea, o sea, el retrato de varias personas pues también es como está varias voces y también por ende pues la identidad de un lugar no es única, sino que son varias caras. Yo quisiera finalizar con una pregunta quizás un poco simple, pero me llama mucho la atención la forma en cómo entrelazas tantas temáticas, tantos elementos incluso intangibles que se materializan simbólicamente en la película. Y existe, desde luego, esto que hemos hablado, esta relación familiar, esta relación directa con la historia. Cuando a mí me llama mucho la atención porque justo mencionabas hace un momento esto de las brujas y demás. Creo que la película, algo que a mí me generó y que me gustó mucho, pero también me dio mucha curiosidad, fue la forma en que se va planteando un discurso que no solamente es a muchas voces, sino que se genera también una gran red de temáticas. Mi pregunta iría,
¿Qué fue lo más complejo para ti al momento de seleccionar qué sí se tenía que dejar y qué se tenía que dejar de lado? Pues creo que, bueno, también cuando yo estaba filmando, la película dura 1 hora y 10 minutos, 70 minutos, pero yo de material tengo 4 horas. No es mucho a comparación de documental, siento yo. Entonces yo llegué con la idea de filmar lo que yo ya tenía como ideas claras en la cabeza, como ciertas imágenes, los borregos, ciertos paisajes, pero también con otras situaciones bueno, hay situaciones que yo quiero entrar y ver qué es lo que encuentro, que son situaciones que más o menos conozco, pero que todavía no la hallaba bien como la manera visual. Entonces, mucho de lo más, digamos, complicado fue que no se sintiera como solamente imágenes aleatorias. Es algo que incluso no sé si siquiera esté como bien logrado. Me ayudó mucho en el montaje pensar en el pasar del tiempo. Como es una visita al pueblo de mi abuela, que se sienta de la noche, vamos al día, del día a la noche y así, unas cuantas veces. Entonces eso me ayudó como mucho a cerrar, como a bajar las ideas que yo tenía y a darle como una estructura. Que digo, en el montaje fue de lo que estaba complicado y con lo que me estaba de pronto como rompiendo la cabeza. A veces cuando sentía que sí podía funcionar bien un corte, cuando no, cuando un tema ya había pasado y ya lo habíamos hablado y que no se sintiera repetitivo y tener como que quitar ese tipo de cosas. Hay como muchas anécdotas que van alrededor de lo mismo, que pues se tuvieron como que sacar, aunque estuvieran como interesantes, pues la idea era no sonar como redundante en varios sentidos. Entonces, eso ayudó y eso también fue de las cosas que fueron como los obstáculos como a vencer. Y también al final de cuentas siento que esto es como un disco debut, entonces se siente atrabancado, de pronto se siente bien, o sea, es como una cuestión también de hacer las cosas por el gusto de hacerlas, por terminarlas. Entonces mucho de lo que me ayudó fue pensar como nunca va a quedar perfecto, entonces esto que yo quiero contar, que quiero mostrar, pues termínalo, y eso, o sea, siento mucho me ayudó pensar siempre menciono esta referencia, pero en el cine de Harmony Korine, en Gumo, Yo Lentonki Boy, como estas cuestiones de contar por contar, porque tengo las ganas de hacerlo, de pronto es muy visceral, de pronto es muy, muy racionado, entonces era eso, el hacer las cosas por hacerlas. Sebastián, para terminar, en tu trabajo se escucha la voz de alguien que dice, para mí la familia es lo más importante. ¿Qué te dijo tu familia cuando pudo ver este trabajo, Las Hostilidades? Les gustó bastante. Ellos fueron el primer público antes de que lo pudiera yo mostrar como en cualquier lugar. También esa cuestión de si hay algo que ellos no hubieran querido que se mostrara, yo felizmente lo quitaba sin ningún reparo del montaje. Entonces ellos siempre se sintieron como respetados, acompañados. Cuando les mostré esto, mis primos como que estaban felices, me dijeron que les gustó, como que sí, así se siente el barrio, así se siente donde ellos viven. Entonces como que este retrato que hice de ellos les pareció adecuado, les pareció correcto, o sea, como que no me jalé mucho hacia un lado, no me jalé mucho hacia el otro, y sobre todo, pues, lo más importante es que ellos se sintieron bien representados en las imágenes que hicimos entre todos. Pues ahí está, Sebastián, pues muchas felicidades por este trabajo, Las Hostilidades, justamente un trabajo que en su nombre pues nos marca las distintas hostilidades que están presentes en este tipo de comunidades y bueno, en varias. Entonces, pues bueno, te agradecemos mucho por este trabajo, mucho éxito y muchas gracias por la entrevista, Sebas. Gracias. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Mauricio. Un placer hablar con ustedes de esto. Gracias por todo, Sebastián, y mucho éxito con su presentación en Ficunam y adelante. Gracias. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, mi querido Mau. Nos escuchamos en un siguiente episodio. Todavía faltan un par más. Te agradezco mucho por este seguimiento que le estamos haciendo a Ficunam. No, hombre, nada. Un gusto para mí poder compartir espacio con gente tan chida como ustedes. Muy bien, nos escuchamos en un siguiente episodio. Vayan a ver Las Hostilidades en Ficunam y cuando vaya a salir, síganle el camino. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.